Esta semana empieza el baño de realidad, una especie de baño de realidad, porque poco a poco se va poniendo de manifiesto pues que la macro pierde solidez y ahora ya vamos a ir viendo resultados empresariales pues que también van perdiendo cuerpo. Además tenemos reunión del BCE el jueves, tenemos el martes inflación americana probablemente alta y entre medias dos bancos centrales el miércoles que son secundarios porque son el Banco de Canadá y Nueva Zelanda, pero que van a subir tipos de nuevo, ¿no? O sea que esto lo vamos a ir viendo cada vez con más claridad como los tipos van subiendo y se pone la cosa pues más dura, ¿no? Bueno, baño de realidad. Primero por macroeconomía. Hemos visto anteriormente en las 2-3 semanas anteriores como sobre todo en Alemania por CIU, sentimiento económico, IFO, sentimiento empresarial, confianza del inversor Sentix en la eurozona, son indicadores que han salido flojos o muy flojos, ¿no? Ya empiezan a salir indicadores que nos dicen que el ciclo no es el mismo. Estados Unidos aguanta mucho mejor, por supuesto, pero Europa es donde está el campo de batalla de la guerra de Ucrania, de la invasión de Ucrania, y por lo tanto aquí es donde nos afectan pues las materias primas y como consecuencia de esto pues la inflación, ¿no? Y esto se va a ir viendo poco a poco, insisto, en la macro. Esta semana tenemos dos referencias macro muy potentes. Una es el martes, como he dicho antes, la inflación americana, que en Estados Unidos pues no deberían estar tan afectados por temas de precios como nosotros, como los europeos, primero porque la guerra no la tienen allí, la tenemos aquí, y en segundo lugar porque son autosuficientes en energía y en muchos productos agrícolas, en muchos commodities soft que se llaman, ¿no? Y por lo tanto su inflación debería estar menos afectada. Bueno, pues el martes está en 7,9 y se espera que se vaya hacia 8,4, 8,5, que esto ya se parece mucho a Europa. En Europa, España tiene el máximo ahora en 9,8, ¿no? Nos vamos a inflaciones de doble dígito bajo, pero bueno, son tasas de inflación que no se han visto desde los 70, desde los 80, ¿no? O sea que cuidado con esto. Y el hecho de que el martes Estados Unidos saque una inflación potente, por elevada me refiero, pues esto yo creo que al mercado no le va a dejar demasiado tranquilo, ¿no? Ese mismo día sale el CIU alemán, y el CIU alemán ya el mes pasado pasó desde más 54 en positivo hasta menos 39 en negativo, que estos son pues 90 puntos de golpe, y esto no se había visto nunca, por lo menos yo no lo recuerdo. Esta semana el CIU que sale se espera menos 46, que es profundizar más en negativo, o sea que son datos malos. Como he dicho, el miércoles dos bancos centrales, el Banco de Canadá y el Banco de Nueva Zelanda, los dos van a subir tipos de interés de nuevo. Es verdad que son periféricos, pero también es cierto que son economías desarrolladas a las que conviene tener pues un ojo puesto por si acaso, porque nos dicen la tendencia generalizada que es de subidas de tipos, y de hecho las siguientes subidas de tipos en Estados Unidos van a ser probablemente de 50 puntos básicos y no de 25, y en Europa tenemos el jueves el BCE. El BCE no es que vaya a subir tipos, pero tiene que corroborar, creo yo, porque el BCE pues es algo más confuso que la FED y nunca se sabe muy bien si dice lo que quiere decir o no, pero hay una rueda de prensa con Lagarde en la que se la presionará y yo creo que va a concretar si el final de su programa de compra de activos efectivamente es en junio, y por otra parte, como ya han ido insinuando, o más que insinuando, casi diciendo claramente sus preferencias algunos consejeros, pues a final de año el tipo de depósito que está en menos 0,50 pues lo deberían ir poniendo hacia cero, ¿no? Que es el primer paso para después subir el tipo de crédito que está en cero, pues ir subiéndolo poquito a poco ya en el año 23 o quién sabe si a final de este año, ¿no? O sea que vamos a ir teniendo mensajes por la parte macro que ya nos dicen que esto hay un cierto deterioro, que las subidas de tipos van en serio y que van rápidas, ¿no? Y luego por la parte micro, pues esta semana se publican ya resultados empresariales americanos de cierto cuerpo, de cierta entidad, bancos americanos, Wells Fargo, JP Morgan. Los bancos no van a dar resultados buenos, se espera unos beneficios de menos 35%, pues porque el trading y los bonos pues no han dado lo mismo que el trimestre anterior, ¿no? E interanualmente va a ser menos 35%, o sea que cuidado con este asunto, porque son cifras empresariales americanas donde teóricamente deberían estar más intactas, pues se van a ver afectadas, ¿no? En Europa publican Louis Vuitton y Hermès, solamente ventas, pero las publican, y las cifras van a ser buenas, pero aquí el tema es qué guidance van a dar, ¿no? Es decir, qué estimaciones para los siguientes trimestres, que probablemente sean estimaciones revisadas a la baja porque Rusia ha desaparecido de las ventas, claro.
y el ciclo no es el mismo. De manera que cuidado también por la parte micro, ¿no? Esto va a dar un baño de realidad, insisto, ¿no? Con un entorno de tipos al alza y un contexto de prima de riesgo más elevada, ¿no? Lo lógico sería ir viendo cómo las bolsas, que esta semana pasada perdieron lo que habían ganado la anterior, menos 2%, más o menos, menos 2, menos 3%, la anterior habían ganado eso, más o menos, pues que entran en una fase delicada, una fase de goteo, de poquito a poco, que no es dramático, pero que se quedan sin incentivos, se quedan sin estímulos, y eso nos lleva a entrar en una fase pues más delicada, en la que tenemos que tener mucho más cuidado y que va a ir confirmando cómo las cosas están más en riesgo que antes, y por lo tanto cuando las cosas tienen más riesgo, pues la prima de riesgo es superior y las valoraciones no son las mismas, y debemos tener esto pues muy en cuenta a la hora de actuar. Muchas gracias.